Buenas noches, hermanos. Qué bendiciones poder verles este día martes en cada uno de sus hogares o en su día de trabajo, finalizando o iniciándolo posiblemente si está de viaje o viene de regreso a casa, pero todos conectados, todos con un mismo sentir. Me encanta cada vez que hablo de esto y pensar de que nuestro corazón no depende de la situación ni tampoco depende del lugar, sino del entendimiento en el que debemos de estar juntos como hijos de Dios, como un solo cuerpo, para poder estar conforme la palabra del Señor, siendo adiestrados, siendo alimentados de lo que Él es para nosotros. Aprender a Cristo es lo que a nosotros nos compete en este tiempo y sobre todo establecer su reino de Dios y expresar este ministerio que tenemos cada uno de nosotros, de Cristo en nosotros, haciéndose realidad para el mundo entero. Hoy es un día particular, pues tengo conmigo al maestro Moisés Méndez, mi querido padre también. Bienvenido esta noche, maestro Moisés. Y tenemos el privilegio nuevamente de estar juntos por causa de lo que hemos estado hablando acerca de la expresión ministerial, por causa de todo lo que hemos estado viendo. Y pues antes de que entremos de lleno al tema que nos emociona tanto hablar de esto, hemos tenido buenos tiempos, muchas tardes últimamente estudiando la palabra del Señor y encontrando cosas que, como diría el apóstol, no me alcanzaría el tiempo. Hay mucho que hablar de lo que el Señor ha dicho a nuestras vidas, ha dicho a nuestros corazones. Pero este es tu tiempo, maestro Moisés. Por favor, saluda a cada uno de los hermanos que está con nosotros esta noche. Muchas gracias, hermano Moisés Alejandro. Para nosotros es un honor estar juntos, en particular para mí, por el hecho de que veo que parte de los frutos que el Señor nos ha permitido tener a la vista inicialmente es el ministerio y la expresión de Moisés Alejandro como adiestrador en nuestra congregación. Y hemos estado sustentando el hecho de manifestar exactamente lo que desde la revelación originalmente nos ha estado llegando. Estoy muy feliz de estar edificando desde Misión Cristiana del Calvario, las Jacarandas, al mundo entero. Estamos seguros que este tipo de transmisión llega y quedará en el éter, quedará en alguna sede específica en donde todo el mundo pueda consultarla y alguna vez recordar que le fue dicho, que le fue puesto a sus ojos, con sus ojos abiertos pueden ver la palabra del Señor que Él nos ha dado en estas ocasiones. Pues qué bendición es poder escucharte y poder tenerte con nosotros. Y les recuerdo, hermanos, que hemos estado tocando el tema y hablando acerca de Marcos capítulo 10 y versículo 45, que dice así. Marcos, recordémoslo, capítulo 10 y versículo 45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir. Y hay una versión muy importante para mí en ese tiempo, que la encontró un hermano, amigo de nosotros, del que tú has hablado mucho, muchas bendiciones, Héctor, y dice en esta versión, Dwight Reigns, creo que es la pronunciación, de 1899, y habla acerca de esto mismo, dice, el Hijo, porque tampoco el Hijo del Hombre ha venido para ser ministrado, sino para administrar y para dar su vida en redención. Y cuando hablábamos de esto, es muy importante. Yo recuerdo, pues en alguna ocasión, un hermano que cuando hablábamos, o fue para nosotros revelado de que éramos reyes y sacerdotes, ver a un hermano sentarse en un lugar principal, sin haber sido invitado a este lugar, porque era rey y sacerdote para que le sirviesen. ¿Cuántos siervos, cuántos pastores, cuántas personas con el entendimiento no como ahora lo tenemos, creían de que ser un ministro del Señor te daba un estatus para que todo el mundo te sirviese? Y acá habla de que nosotros estamos aquí porque el Hijo del Hombre dice que Jesucristo estaba aquí no para ser ministrado, sino para administrar, para servir. Este entendimiento nos cambia completamente el panorama de lo que estamos viendo. Recuerdo hace mucho tiempo cuando tú hablabas acerca de que
el orden o el centro de todo era el poder entender quiénes somos nosotros, que somos hijos de Dios por identidad, y luego los ministerios, y ahora nos estamos saltando a ministerios, pero en esta parte ni siquiera estamos hablando de los 5 ministerios, sino estamos hablando de la expresión ministerial, que es esta misma esencia en donde entendemos a qué hemos venido. Valga el recordar que desde esas épocas nosotros hemos estado disfrutando de la palabra, la cual es la misma, no cambia, no varía. Y lo interesante es que cada vez que va pasando el tiempo y vamos dando otro nivel u otra talla, no digo que seamos mejores, solo digo que cambiamos de madurez, estamos llegando a otro tipo de madurez. La misma escritura nos habla algo diferente. El día recién, el domingo pasado, mencionábamos parte de este tipo de cosas en donde veíamos el contexto y mi dolor, queridos oyentes y Moisés Alejandro, que ese capítulo 10, del verso 35 de Marcos, me dejaba ver que lo mismo que veo ahí hace 2000 años es lo mismo que se mira hoy en día. La gente cree que al tener más tiempo en una congregación, al tener más Biblia o más preparación, más títulos, un buen apellido, ser pariente de el pastor o alguien, pues le da la posibilidad de ser autoridad. Y el caso está que el domingo recién pasado me caía muy en gracia el hecho de estar encontrándome con que la mamá de Juan y Jacobo fue la primera que es mencionada en Mateo, que resulta diciendo, Señor, te ordeno. Y creo que mencioné que hermana Mary estaba diciendo eso, ordena, diles. Un tipo de, bueno, imagino a las mamás, bueno, yo imagino a mamás con una chancleta en la mano, una zapatilla para corregir a sus hijos. Pero esta mamá llega poniendo o disponiendo de las cosas. Y cuando venía a la historia me encuentro con que yo no sé si el esposo, Zebedeo, era de los que le dijo, estos me dejaron solos aquí en el trabajo y a saber si va a haber ingresos. Él se quedó con las redes o las embarcaciones o la pesca, el trabajo, la provisión para la casa, y ellos decidieron irse. Entonces, lo que estoy tratando de explanar hoy es que hoy en día pasa algo semejante. La gente cree que se trata de ocupar una posición o el estatus y peculiar. Hemos visto que algunas personas gozando de un nombramiento o reconocimiento, entonces como que se postulan para que la gente tenga la obligación de darles algo o reconocerles y respetar y someterse. Por eso creo que tú y yo hemos sido muy enseñados en ser acomedidos, le llamamos en Guatemala, ser solícitos en ayudar. Pero el servir no está en nuestro papel. El estar atentos porque alguien quiera, no es así, no va con nosotros. Esto lo encontramos descubierto en este pasaje. Por eso es tan evidente que estos dos muchachos eran los conocidos como Boanerges. Ellos son los que pidieron, Señor, si quieres pedimos fuego del cielo para que este pueblo, porque no te reconoció. O sea, estaban buscando siempre una posición preponderante y es lo que nosotros hoy estamos ilustrando, que la expresión ministerial no es eso, no es esa posición, sino que ahora es una iglesia que expresa, que revela al Padre. Y aquí es algo, pero que tenemos que hacer énfasis. Estamos hablando, en este caso estaba tocando el tema de los ministros, de las personas que llegaron a un cargo, voy a hablarlo así, un cargo eclesiástico, en donde son pastores o que están abriendo en aquella época un campo blanco, o que son discipuladores, o que tienen pues algún don ministerial y que se señorean en esto. Y hoy mucha gente puede decir, ya vieron, es que ellos tienen que servir. Y entonces cuando hablan de servir se ponen en posición de que debemos de servir a muchas personas. Yo recuerdo de que en ya 30 años de estar bajo tu ministerio,
verte correr porque mucha gente creía de que tenías la obligación de ir y acompañarles para hacerles o para decirles, porque para esto está el pastor. Y aquí Hebreos 1.3 habla acerca de esto y me llama la atención mucho porque quiero que clarifiquemos esto. Cuando dice el Hijo del Hombre, no está hablando de los ministros. Hebreos 1.3 dice, la expresión exacta de su naturaleza es la responsabilidad de ser la realización de lo explicado por el Padre. Y esto no está hablando del pastor, no está hablando del apóstol o del profeta o del evangelista, está hablando de quién, de los hijos de Dios. Entonces yo debo de ser la expresión exacta, como también usted debe de ser la expresión exacta, usted discipulador, usted discípulo, usted nuevo nacido en este momento, hace unos segundos que haya nacido, usted es la expresión exacta de la naturaleza del Padre. Usted es lo que Él es, entonces, ahora. Entonces esto nos ubica a que estamos aquí para ministrar, para administrar y para servirle al Padre, no para ser servidos por el pastor, ni para servir al pastor. Esto nos ubica en el orden correcto, que es lo que ahora se está rompiendo por estructura. Yo recuerdo ya hace varios años atrás, y eso lo mencionaba con mi hermano Pablo mucho, de que la gente venía y decía, uy, es que hoy sí me llené de la presencia del Señor, porque hoy sí ministraron bien. ¿Por qué no cantan tal coro? Porque ese me gusta. O sea, estamos acostumbrados a que nos ministre la alabanza cuando llegamos al lugar para servirle al Padre y expresar lo que Él es, todos juntos, todos nosotros. No es de que los que están en el ministerio de adoración estén ministrando al Señor y nosotros no, ni tampoco es de que los que estamos acá nada más, somos todos juntos. Entonces está rompiendo con estructuras y paradigmas de la misma iglesia, de la misma congregación. Es a lo que nosotros somos y estamos viniendo hoy. Exactamente. En Hechos 6 vemos ese problema y hoy no lo vamos a tocar porque lo hablamos el martes pasado contigo de las personas de buen testimonio que servían las mesas. O sea, si está hablando de servir mesas, de atender a las ancianas, a las viudas, personas de buen testimonio, ¿qué más requisito debía de haber para todo lo demás que se debe de hacer en el ministerio, en el reino de Dios? Creo es importante mencionar que en algunas ocasiones para muchos se ven extremos. Nosotros vivimos en una sociedad en donde las distintas épocas y las distintas personas que han tocado o les ha tocado en turno ver la organización de una congregación. Por favor, déjeme mostrarle esto. A una comunidad llega un predicador. Este predicador se para sobre una piedra, empieza a hablar y despierta inquietud en personas, se convierten a Jesucristo, son bautizados, son incorporados y él se constituye en el primer pastor de ellos. Pero cuando ya se organizan, entonces surgen hasta presidentazgos, surgen liderazgos. Y entonces ya tienen competencia, dependiendo de quién sea la persona que ejerza este presidentazgo, de destituir, quitar, cambiar a su pastor o a la persona. Entonces deja de haberse esa relación ministerial en donde alguien les disipula, les enseña y se vuelve encargado. Es más, tú conoces el tema con respecto a lugares donde el pastor es casi el guardián del templo o de los bienes del templo, a quien se le piden cuentas, ¿verdad? ¿Cuántas sillas hay? ¿Cuántas trajimos? Y la gente cambió de alguna forma esto. Por eso la expresión ministerial hoy para nosotros es volver al orden de lo que Dios nos ha dicho, pero no volver a la iglesia primitiva, que ciertamente no nos trae crecimiento, sino vivir la época que la iglesia necesita vivir ahora con esta expresión ministerial, en donde la expresión del Padre a través de lo que Cristo hizo se ve en una comunidad como nosotros, en donde estamos coyuntados, todos eslabonados, encajados, todos dentro de un mismo cuerpo, e igualmente, imagina que esta cabeza no se coloca sobre este cuerpo.
ha estado allí por siempre. No se ha quitado para sustituir temporalmente o hacer alguna reparación. No, no somos un robot. Esta cabeza no es accesorio y no se puede poner una mejor o más moderna. Nosotros cambiamos hoy de reloj y versión 1, versión 6, serie 6. Entonces no se puede hacer los cambios así, así de fácil. En el cuerpo de Cristo es que el cuerpo va creciendo y desarrollándose, y ahora hablamos de expresión ministerial. No estamos hablando entonces de pastores, apóstoles, evangelistas, maestros. No nos está hablando de profetas, se está hablando del cuerpo de Cristo con todas estas características de manifiesto. Y lo hermoso, visibles con los frutos del Espíritu Santo, con benignidad. O sea, por eso es increíble. Yo no sé si a ustedes les ha tocado ver un profeta no benigno, que es más fácil que maldiga a que bendiga. O un pastor sin ser generoso, bondadoso. Es muy importante ver todo esto puesto en el cuerpo de Cristo. Esa es la expresión hoy ministerial. Y que estamos hoy entendiendo esto, cuando tú hablabas, venía a mi mente esta frase. Estamos hoy en día corrigiendo o siendo corregidos por el Señor en cuanto a la intencionalidad de la iglesia o del cuerpo de Cristo hoy en día en la tierra. Nuestra intención es la expresión de Cristo, la expresión de su naturaleza, la expresión ministerial. Antes cualquiera soñaba y era como en cualquier empresa, empezábamos, yo lo recuerdo a muchas personas hablar sobre que quiere servir a Cristo, empiece barriendo. Y como que iba subiendo de puesto y de nivel. Y como que ahora ya no barre, ya llegó a recoger la ofrenda, o ya llegó a predicarle a los niños, y poco a poco iba subiendo. Y esto no es así. La intencionalidad del Señor reflejada en su cuerpo es expresar su gloria y su poder a todo nivel. Porque antes de esto, si recordamos las tareas pasadas, estamos hablando de que no nos mueven las circunstancias. O sea, la misma tierra, y en lo que estábamos estudiando contigo, que yo me quedé boquiabierto cuando tú hablabas de esto, porque no lo había visto así. Hablando acerca de que cuando se pide que se detenga el tiempo, es más, cuando se pide que se retroceda. No, Dios no retrocede el tiempo. ¿Cómo que no? Retrocedió 10 grados el reloj. ¿Cuántos grados son? ¿Cuántos minutos se retrocedió en ese tiempo? ¿Cuánto tiempo cambió el Señor? ¿Por causa de un hombre? No, por causa de mostrar su gloria, su soberanía. Es que Josué, cuando pide que se detenga o que se alargue el día, no era porque Josué era el todopoderoso y que Dios detenga. No, es que no estaba ordenando. Es que había una tarea que cumplir. Y cuando había una tarea que cumplir, entonces sabía que debía de ordenar al tiempo, al mismo sol, que se detuviera. Y si se detiene el sol, tenían que detener planetas. Todo, absolutamente todo. O sea, si vemos la magnitud de lo que estaba pasando, y cuando caigo a que esto es lo que somos ahora, estos siervos del Señor expresando esta naturaleza del Padre, esta expresión ministerial en nosotros, es otro nivel el que tenemos. No es que nos estamos achicando o bajando o chapeando lo que somos, no, baje su volumen, baje su carácter, no, estamos diciendo, ubíquese en lo que usted es en el Señor. Y la palabra ubicación para nosotros hoy tórnase en ser de las más importantes, Moisés y amados oyentes. Si no nos ubicamos, no vamos a hacer las cosas con la exactitud que Dios demanda. Cuando hablábamos y estudiábamos con ustedes como equipo sobre Josué, notamos que Josué no le preguntó a Dios ni le dijo, Dios, pide que se paren, sino a él ya le habían dicho que fuese a hacer la tarea. Entonces él administró las cosas. Y contigo estábamos dimensionando que cuando dice, sol, párate, luna, detente, hizo que frenara el universo, no un par de astros, no un satélite. Y que eso ya era suficientemente grande, pero era el universo. Y alguien se atrevió a dimensionar en alguno de los análisis que hacíamos que si solo se detiene la Tierra, hubiese sido un frenazo de mínimo 22,000 kilómetros por segundo. Alguien dice que son 100,000 kilómetros por segundo en el tránsito del universo.
Y Dios lo detiene todo a la orden de una descripción que Él dio. Porque Él dijo, voy a estar contigo hasta el fin. Entonces, ese es el punto. Cualquiera que no se ubica para administrar, va a ser administrado por las cosas. Por eso cualquiera que me diga, déjeme que primero termine tal cosa, todavía no lo he entendido. Por eso debo hacer hincapié en esto, que esta es una época crucial. Si no nos ubicamos, vamos a seguir supeditados a lo que las cosas nos permitan o quieran hacer con nosotros, cuando nosotros fuimos puestos para administrarlo todo. Así es. Y hay algo importante. Sí, es que los pastores, el apóstol, la verdad es que el maestro Moisés, sí, es que en él. ¿Cuántas veces he visto yo que te llaman para que des testimonio a personas que están con cáncer? Y algunas personas dicen, no, lo que pasa es que él porque es un siervo de Dios. Y no entendemos de que es a todos. Romanos capítulo 6, versículo 22. Me encanta esta parte porque nos ubica a quienes somos los que somos ahora los ministros del Señor administrando su expresión. No sé si lo tenemos ahí. Romanos capítulo 6, versículo 22 dice, más ahora que habéis sido libertados, del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Quiénes son entonces los que pueden administrar, los que son la iglesia, los hijos de Dios? Todos los libertados del pecado. ¿Quiénes tienen esta autoridad? ¿Quiénes son los que vinieron a administrar, a servirle al Padre? Todos los que han nacido de nuevo. Moisés, en Guatemala, para los que nos escuchan en otros países, se habla de que la población de la cristiandad, los cristianos, abarcamos un promedio porcentual de 45%. 45% de cristianos. Si fuesen cristianos libertados, sería otro cantar. Pero ciertamente, si no es libertado, no se ve como libertado del pecado. Recientemente vino alguien, se acercó a mí y me dijo, pero nosotros estamos sujetos al pecado. Nosotros, aunque ya pagaron por nosotros, somos salvos, pero estamos sujetos al pecado. Y no, nosotros somos libertados de parte de nuestro Padre del pecado y hechos siervos de Dios. No somos siervos de ninguna otra persona, de nadie más, somos siervos de Dios. Y entonces tenemos prácticamente la responsabilidad de llevar a cabo lo que el Padre ha dicho y la ejecución de ella nos corresponde a nosotros, no a nadie más. Haciendo como que la base de lo que tú has dicho, para respaldar lo que acaba de decir, por si algún hermano, sí, es que somos siervos de Dios, pero él es porque es pastor o porque es el maestro, vaya usted conmigo a Corintios, o Primera de Corintios, capítulo 4 y versículo 1, en la versión BHTI, y vamos a ver todos juntos que dice que somos, y todos nosotros somos considerados los servidores de Dios, y así dice a la letra de la palabra del Señor. A nosotros la gente nos ha de considerar como lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Servidores de Cristo, administradores de los planes secretos de Dios. Y es que esto de los planes secretos de Dios me encanta con Josué, y a mí me tiene impactado esto. Que no fue que Josué le dijeron, y un día vas a detener el sol y la luna. No es que no le dijeron esto y Josué estaba buscando el momento, ¿será hoy, Señor, que voy a detener? No, a él le dijeron, y vas a cumplir con lo que yo te mandé. Y él tenía una orden de ir y ganar esa batalla. Y entonces, cuando el Señor ve que sus siervos ejecutan su palabra, la respalda, y como es el Todopoderoso, puede detener los astros mismos. Esto es el cumplimiento de la verdad en nosotros, de la palabra del Señor en nosotros. Entonces sí, y mayores cosas que estas van a ser, que yo he hecho, van a ser, porque todo se confabula para cumplir la voluntad del Padre. Si no nos ubicamos en este tipo de descripción, he de hacer hincapié en esto. Para que yo espere que tú me tengas a mí por siervo o por servidor del Señor, por administrador, primero tengo que creerlo yo. Y el problema está que la gente, la iglesia, no está apercibida o persuadida de esta tremenda verdad que nos pertenece.
tiene una baja autoestima, tiene una equivocada apreciación de su posición. Y vale la pena, por favor, que ustedes recuerden, el domingo recién pasado cité palabras de tu hermano, el pastor Juan José, que él, por alguna razón, nos hace hincapié en Lucas capítulo 4, verso 17, en donde dice que a Jesús le entregan el rollo de Isaías, pero dice que él halló, buscó, o sea, el hallar es el resultado de buscar, halló, dice la Escritura, precisamente con respecto a eso, y halló, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice el verso 18, por cuanto me ha ungido para dar. Cito palabras de tu amigo, nuestro amigo Héctor González, cuando él está haciendo la observación de me ha ungido, es sinónimo de consagrar para. Así es. Moisés y sus hermanos, Moisés y los discípulos de esta congregación saben que yo no toleré normalmente que la gente trajera sus instrumentos al templo, que viniesen con su guitarra, que viniesen con su batería frecuentemente. O sea, si era su propuesta momentánea era una cosa, pero de pronto había que buscar cómo adquirirla para Dios, porque no podía andar en una reunión, en otra, y que estuviese a disposición de otros, sino que la consagráramos para. El hecho es de que si nosotros vemos así las cosas, todavía acostumbramos a orar por los vehículos que el Señor provee a nuestro alrededor, y normalmente me unto la mano con aceite para consagrar, y aunque sea la llanta, les toco para decir, este vehículo es consagrado para servirle a Dios, para cuidar, para llevar de un lugar a otro y que le sirva a Dios como una herramienta a sus siervos, a los hermanos, hermanas. Es importante que usted conmigo tenga este correcto uso del criterio. Ahora Jesús dice, me ha ungido para, y entonces habla otra vez de todas las funciones que se administran y que nosotros tenemos que ejecutar, que muchos están esperando todavía que los nominen, que los nombren o que los unja un pastor, cuando es Dios quien nos ungió. Y ese ungimiento que tú hablas es una expresión ministerial, no es una función que me ubica en que es que voy a ser evangelista o es que voy a ser pastor, sino es una función como hijo, porque él está hablando cabal en lo que tú decías, de hecho, de Lucas capítulo 4, 18 y 19, está diciendo, me ungió para, y empieza a decir todo lo que un ungido hace. Te recuerdo, Moisés, que, por ejemplo, este trámite o protocolo, normalmente no se unge a un rey si no es hijo de, no, si no trae el linaje. Bueno, si tú eres un hijo de Dios, su ADN, tú eres su expresión, tú eres su, ¿cuál es otro término que podríamos usar? Fuiste engendrado. Entonces, mínimo, cuando tienes la talla en madurez, el mismo Espíritu te da testimonio de para qué fuiste hecho. Si tú no sientes, perdón la palabra sentir, si no experimentas esa forma que el Espíritu nos provoca, si no sale de tu corazón, como diría el apóstol Pablo, me es impuesta necesidad. Si no sientes esa necesidad de hacer lo que el Padre quiere, entonces algo anda mal. Así es. Entonces, en la expresión ministerial de la iglesia, el Señor nos ha ungido para actuar, para servir, para predicar las buenas nuevas y ser y hacer, que esa es la cuestión. Siempre hemos hablado de predicar las buenas nuevas como hablar, así que el Señor vino y pagó por tus pecados. Y es que eso, sí, no lo estoy minimizando en ningún momento. Pero las buenas nuevas es decir, tú eres uno de los escogidos para hacer la voluntad del Padre, conlleve lo que tenga que conllevar, si detener tormentas, si cambiar cualquier situación, si levantar muertos, si cancelar enfermedades de cáncer, si quitar lo que tenga que quitarse, cambiar la esencia de algo,
hacer que dure más allá de lo que tenía que durar algo, cambiar aún el mismo tiempo, atrasar el tiempo. Para esto, estas son las buenas nuevas. Es un cambio completamente de nivel, es estar en el reino, vivir en el reino de Dios. El hecho es de que las personas creen que hasta que se sientan preparadas, cuando la Biblia nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Y cuando ustedes y yo estamos comprendiendo esto, vemos que la limitación la está poniendo aquella persona que no comprende quién es, porque estando en Él no hay límite. Él es quien pone todas las cosas en su lugar y nos envió a publicar, a predicar. Y esto que tú decías de la salvación, la sanidad, la liberación de ciudades aún, esto es parte, estas son parte de todo un gran entorno que tiene que ver con el reino de Dios. Nosotros lo que hemos de hacer es estar actuando bajo ese régimen de Dios. Esto es lo que nosotros nos ha dicho en Marcos capítulo 16 y versículo 17. Es exactamente el Hijo de Dios. Es exactamente lo que nosotros somos. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Y cuando está hablando de este tipo de señales, y si ustedes siguen viendo todo lo que acá dice, está nombrando lo que las señales, y la parte para mí importante es esto, dice seguirán, no buscarán, que es lo que me impactaba cuando hablábamos de Josué. Él no buscó decir, este es el tiempo, Señor, ahora es cuando debo de detener la luna y el sol, ahora es cuando debo de hacer las cosas. No, no fue eso lo que él dijo, sino lo que estaba sucediendo era el cumplimiento de su palabra y las cosas le seguían. ¿Tú alguna vez usaste mucho esta frase? Las bendiciones te atropellan, te alcanzan. Y esto es verdad, es literal. Las bendiciones y los milagros te siguen por causa del cumplimiento de la palabra del Señor. En esto vale la pena que ustedes recuerden que como somos testigos, según dijo Hechos capítulo 1, verso 8, o como lo diría, le decía a uno de nuestros mejores amigos, a Mario Orellana, le decía que el número 2 para mí era testimonio. Solo le voy a recitar lo que dice segunda de Timoteo, o sea, 2 Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Enseñar qué? ¿Doctrina? No. Mostrar la plenitud, expresar el ministerio. Que esto no tiene nada o poco que ver, al menos con respecto a un título o un reconocimiento. Sin duda, ustedes y yo estaremos ahora caminando en este testimonio, dando testimonio de lo mismo que nos dijo el Señor. Me van a ser testigos y van a ser testigos por toda parte. Y Él lo habla hasta cíclicamente, desde el principio, desde el lugar donde estamos, donde nuestros pies posan, hasta donde nuestros pies lleguen. Espero estar considerando a usted como alguien que se va a trasladar. Nosotros no, desde aquí no queremos estar solamente. Hay mucho que ir a hacer, al estilo Caleb, que en su momento está muy pendiente y dice, solo dame autorización y voy a ir a ese monte que hace 40 años me dijeron que podía poseer y lo voy a hacer. Aunque ya tenga 85 años, tengo la fuerza para irlo a hacer. No tenía la fuerza físicamente, diría yo. O sea, no estaba su confianza en eso, estaba su confianza en la autorización, en el poder de quien lo había enviado. Ese es el testimonio. Y Hechos 1, capítulo 6, habla exactamente de lo que tú estabas hablando de segunda de Timoteo, capítulo 2, y versículo 2. Me encanta el 2, 2, 2, ¿verdad? Y para mi amigo Mario, que seguro nos está escuchando, es cabal el número que a él le tocó. Y dice así. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y no estaba hablando de esto. Estaba hablando exactamente
de lo que, no de este reino, sino del reino de Dios. Y entonces todas las personas que estaban allí debían de cambiar o de entender de que no era esta parte, no era este reino, y esta es la parte que ahora a nosotros nos compete. ¿Por qué? Porque no es lo que la gente ha entendido. Es que vine porque Dios ahora sí me va a dar lo que había perdido. Dios ahora sí me va a tener, y empezamos y cambiamos nuevamente esto que el apóstol Abraham decía en Reforma Apostólica. Empezamos a, Padre, haz, quita, pon, y empezamos, cambiamos el orden de lo que es ser siervos del Señor. El problema en este verso del Hechos 1:6, sencillamente, y qué doloroso debe haber sido, miro a un Cristo resucitado allí, pero qué duro haber oído esas palabras, vas a restaurar el reino. No fue a eso a lo que vino Jesús, y qué duro que a los que estaba dejando seguían todavía desubicados. Por eso en este tiempo es doloroso, Moisés, que la gente siga mal entendiendo lo que Dios dice. Ahora bien, hemos estado insistiendo que deje de oír o deje de aferrarse a las palabras que le escuchó a alguien predicando. Vuélvase a la palabra. El Espíritu Santo nos va a guiar a que esta palabra haga en usted el resultante, el fruto de lo que nosotros necesitamos expresarle al mundo. Ahora bien, una vez más, ¿se acordará usted de aquella expresión que dice, y a lo suyo vino y los suyos no le recibieron? Bueno, ¿cuántas personas nos siguen diciendo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron? O sea, porque lo oyeron predicado así. Error. No era eso lo que había que tomar o entender. Jesús no vino a los suyos, Él vino a lo suyo, vino al objetivo para el cual fue enviado. Y los suyos no lo entendieron. Este pasaje del capítulo 1, verso 6 de Hechos me deja comprender que eso es verdad. Uno puede estar insistiendo, haciendo algo, aconsejando a alguien y terminan desvariando o dicen, es que usted quiere decir, y nos dicen otra conclusión, no lo que Dios está tratando de mostrarle. Con todo respeto, Moisés, tú no conociste bien a tu tío, a uno de tus tíos que ya descansa. Y lo duro fue que cuando él pasó una experiencia nefasta, en donde él sufrió mucho físicamente, recuerdo que hablándole de la persona de Jesús en ese tiempo, le dije, hermano, Dios te ayudó a soportar, cambia tu forma de ser. Y me dijo, no, lo que pasa es que mi cuerpo estaba preparado para soportar esto. Entonces noté que no había captado, y él en ese momento todavía caminaba sujetándose de las paredes. La gente no entiende, está llevando los golpes y no comprende. Esto me deja entrever que como iglesia ya no estamos para eso. La iglesia hoy en día, no importa el porcentaje que sea, pero Dios está hablando desde Misión Cristiana del Calvario a que todos abramos los ojos y que actuemos como dice Dios. Efesios capítulo 3 y versículo 10 apoya mucho o basa mucho lo que tú acabas de decir. Efesios capítulo 3, versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforme sabiduría de Dios ahora es dada, es enseñada, es demostrada, es expresada por la iglesia. Eso es lo que somos entonces nosotros. Lo que tú decías, mucha gente no entiende, pero la iglesia de Cristo hoy estamos entendiendo. Los que estamos en esto, estamos embebidos en esto, nuestro entendimiento se abre y nos gozamos de ver lo que Dios está haciendo por medio nuestra. No es lo que Dios está haciendo, yo soy testigo, o sea, como que si soy testigo desde un palco. No. Estamos viendo porque en nuestras manos está ocurriendo, por medio de nuestra acción está ocurriendo, y de los discípulos que estamos discipulando y de las personas que estamos abriendo su entendimiento para que sus ojos puedan ver a Jesucristo por medio nuestra y entonces digan lo que dijo Pablo, o en este tiempo Saulo, ¿qué quieres que yo haga?
que este es el verdadero entendimiento. Y antes de darte la palabra, ahora entiendo por qué tú, cuando empezamos a hablar de esto y nuestro entendimiento no había sido abierto, en una ocasión, en una campaña, te pusieron a orar por todos aquellos que habían sido convertidos. Y tú sudabas y decías, y ahora bajo este entendimiento, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? Y no querías equivocarte en lo que decías, porque la oración ahora es esto. ¿Qué quieres que yo haga? Antes decía, repita conmigo, Señor Jesús. Y entonces decíamos algo aprendido, un listado de cosas. Te acepto en mi corazón, ábreme. Y esto no es así, es ¿qué quieres que yo haga? Porque desde el momento en que naces de nuevo, vive Cristo en ti y estás aquí para expresar la naturaleza, para expresar la gloria del Padre. Entonces la oración es diferente. Esto es lo que ahora nosotros somos. Definitivamente que nuestras formas de hablar son distintas. Creo que usted debiera, lo invito a que se ría un poco de personas como yo. Venimos de la vieja guardia y el habernos encontrado con que el Señor va abriendo nuestro entendimiento, usted debiera de reconocerlo como favor y misericordia del Padre. Porque hay algunos que se quedaron genio y figura hasta la sepultura. Y lo malo es que con ellos mucha multitud. Esa vez que tú mencionas, esto fue en Amates, un saludo para el pastor Mario Sandoval en Amates, y recordaré que tuvimos ese evento como distrito y predicó nuestro hermano apóstol Ronald Castillo. Y no sé cómo se le ocurrió al apóstol Ronald Castillo, después de un magistral mensaje, decirme, hace la invitación. Sudé más que él en unos breves minutos, porque yo venía del contexto de ¿cuántos necesitan a Cristo? ¿Cuántos quieren aceptarlo? Y hoy no es así. Definitivamente que ahora es necesario que usted vea su posición, su necesidad, la cual es producto de un estado adámico y que necesitaba comer. Pero eso es por gracia. No se alcanza por mérito, no se logra, no se nivela uno ajustándolo de otro modo, pero la Biblia nos habla de que por eso ahora nosotros pasamos a ser siervos, administradores, no señores. Por eso cuando tú mencionas y en el nombre de Jesús, sana. No, nosotros no somos de los que señalamos a quien sana. Es Él quien revela, muestra y dice qué hacer, qué no hacer. Por eso me cayó tan en gracia que Jesús pasa, saber cuántas veces pasó por el templo del pórtico de la Hermosa, y ahí estuvo aquel cojo de nacimiento y nunca lo sanó, hasta que el Padre dijo que lo tenían. Eso estaba apartado para Pedro y para Juan, porque allí se iba a mostrar la gloria del Padre para esa iglesia naciente. Entonces es muy importante que todos nos ubiquemos para hacer lo que con exactitud Él quiere que nosotros hagamos. Este es un nuevo caminar en el Señor para muchos de los que nos están escuchando, para muchos de los que han nacido de hace poco, pero este es el caminar más glorioso que hemos tenido como cuerpo de Cristo. ¿Por qué razón? Porque se quitaron todos aquellos paradigmas. Yo recuerdo que alguien santo uno le decía, hermano, ore por mí. Y no estoy hablando del pastor, de cualquier otra persona. Y uno se justificaba y muchas veces yo sentía una sensación de impotencia, de decir voy a orar, y ese voy a orar era todo, y no hablaba nada más respecto a esto, sino voy a orar y era suficiente. Y cuando leía Números capítulo 20 versículo 6 exactamente, veo esto que fue tan clave en ellos. Dice Números capítulo 20 versículo 6: y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció en ellos. Entonces uno dice, voy a orar y eso es todo. Pero luego en el 7 y en el 8 vemos de que no cumplen con las directrices que eran. A pesar de que, ¿qué dice? La gloria del Señor. Entonces esto nos cambia el concepto de que cuando está, es que como ora, es que es un siervo de Dios. No. La santidad en nosotros es la exactitud, la fidelidad de lo que el Padre es por medio nuestra.
es hacer exactamente lo que Él nos dijo. No es estar en constante oración. ¿Cuántas personas están orando y orando y orando y no están ejecutando lo que Dios les dijo? Ejemplo, cuánto he visto yo en ti hace, pues ahora ya es diferente, pero hace un tiempo, hermanos, es tiempo de hacer, de vayan y disipulen, vayan y hagan, y todos orábamos, y todos, sí, es cierto, sí, muy bien, y si hubiese sido por mensajito, todos hubiéramos levantado el puño y hubiéramos puesto el me gusta, pero hasta allí, todos por poco y decimos, voy a orar, como estábamos viendo en esto. Y se vio la gloria de Dios. Claro. Pero si usted léalo en su casa, el capítulo 7 y el versículo 7 y el versículo 8, se fueron a lo que dijimos hace un tiempo. Buscaron hacer lo que estaban acostumbrados a hacer, lo que tú decías hace un momento. Como no funcionó lo de la piedra de hablarle, la tocaron, le pegaron. Y salió agua. ¿Funcionó porque la tocaron o le pegaron? No. Había un propósito de darle de tomar a la gente. Tenían que saciar su sed. Y por eso funcionó. Pero ellos no expresaron la gloria del Padre, no administraron lo que tenía que ser. Habría que diferenciar la palabra diseño de método, ¿oyen? Porque el hecho es de que la gente repite métodos, pero no observa el diseño. Y es muy importante para nosotros ver que en el diseño está que Él es Señor y nosotros sus siervos. Y para concluir al menos esta fase que me encantaría que usted conmigo la tenga más a sus ojos, es el hecho de que en quien el Espíritu pose, no visite, este va a ser guiado porque es hijo. Mire qué fácil se la puse. Sencillo, ¿verdad? Sencillo. Por eso el ministerio magisterial es activación. Solo le encendí el flip-on, le subí el botoncito de, ¿ya notó? Usted está listo para hacer todo lo que dijo el Padre. ¿Por qué? Porque si usted es hijo, el Espíritu Santo posa. Usted es templo y morada de, y entonces usted va a ser guiado. No va a estar haciendo cosas porque sintió o no sintió, porque pensó o supuso. No. Entonces, al hacerlo así, usted ve que el diseño queda a sus ojos, no los métodos. ¿Y qué es lo que hace? Exactamente lo que el Padre dijo. Y lo hace tal cual el Hijo, Jesús, que hace todo lo que ve hacer al Padre. Y nosotros igualmente, porque somos hermanos de Jesús, recuérdelo. No, por favor, quite toda esa mentalidad mojigata de, no, el Señor, y uno es ruin. No, no, no. Nosotros no somos ruines, nosotros estamos en Él. Y nosotros somos nuevas criaturas. Y usted ahora conmigo, entonces debe avanzar y pasar a moverse como corresponde. Un simple o sencillo personaje que aparece en la Biblia llamado Felipe se le ve en la diaconía. Es de los que escogen entre los 6 del libro de los Hechos. Pero después se habla como el evangelista, aquel que estaba dispuesto a moverse de un lugar a otro para hablarle a una sola persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo guiaba. Esa es la expresión ministerial. Así es, el Espíritu Santo lo guiaba. Hay algo que quiero dejar muy claro. Estamos terminando ya, mis hermanos, y quiero dejar esto muy en claro. La oración en ningún momento es mala. Pero recuérdese que la oración siempre debe de estar acompañada de la acción y del avance. Y te hablaba hace un momento de Éxodo capítulo 14 y versículo 15, y es en una versión, creo que es la BHTI. Éxodo capítulo 14 y versículo 15 dice así: entonces el Señor dijo a Moisés, ¿a qué vienen esos gritos? Ordena a los israelitas que reanuden la marcha. En otras versiones usted va a ver que dice, ¿por qué están orando? ¿Por qué me están pidiendo? ¿Por qué están, ay Padre, nos trajiste para morir, haz un milagro? No, ya les dije, caminen. Y cuando ellos caminaron, al avanzar, se abrió el mar. Al avanzar entonces se cumplió la palabra. Sí, es que nosotros somos los discípulos y que aquí, que allá y que la expresión del Padre, pero estamos solo hablando sin avanzar,
Este es el tiempo de avanzar, este es el tiempo de ejecutar, este es el tiempo en el que realmente revelemos quién es el Padre, este es el tiempo en el que nosotros ejecutemos lo que hemos entendido, cómo funcionan las cosas, cómo se hace la voluntad del Padre. Le escribí a Liz y creo que esto lo mencionaba en algún adiestramiento, y le digo, me fui de paseo con mis hijos y nos fuimos a un lugar en donde mi teléfono, y ustedes verán que sus pronósticos meteorológicos se cumplen, pero cuando dice del 90% al 100, siempre se cumplen. 90% 100 siempre llueve. Y estaba en el lugar y el lugar estaba seco y decía 100% de lluvia. Pero veía hacia un lado y veía pasar las nubes lloviendo. Y veía hacia el otro lado y veía pasar las nubes lloviendo. Y salí del lugar y entonces me empezó a llover en el vehículo. Pero en el lugar en donde estábamos al aire libre no llovía. Y ahora entiendo que la expresión del Padre, el Padre me estaba diciendo, es que esto es lo que yo soy. No era por causa de que sus hijos estaban allí, que bendición que donde yo estoy la naturaleza. No es que sea yo. El Padre estaba hablándome por medio de la naturaleza y diciendo, es que esta es la expresión del Padre. Todo está bajo mi dominio y mi control, aunque lo que diga, los pronósticos y las circunstancias sean diferentes, esta es la expresión del Padre. Y quiero nada más que vayamos a Proverbios 22:3 y con esto creo que te dejo el tiempo para que tú cierres este tiempo de adiestramiento. Y dice en esta versión, Proverbios 22:3 en la PDT, el prudente ve el peligro y lo evita. En otras versiones dice, el sabio ve el mal y se aparta o se esconde. Y el insensato sigue adelante y recibe el daño. Y antes decíamos, el ve el mal, es que el enemigo, no. El no cumplir la voluntad del Padre trae grandes males a nuestras vidas. Y si estamos viendo el mal y no lo evitamos, no somos prudentes. Si algo no podemos darnos ya el lujo de experimentar es caer en algo malo. Por favor, los quiero invitar a que vean esto. Si usted y yo somos hijos, no podemos perder el detenernos, más si nos han avisado. Las versiones que yo tengo dice que el prudente ve el peligro, el sagaz ve el peligro, el audaz ve el peligro, el avisado ve el peligro, el astuto ve el peligro, ve el mal, dice, y se esconde, lo evita, lo esquiva, usa todo tipo de verbo con respecto a no caer en el mal. Tú decías algo muy certero. Hacer el mal es no hacer la voluntad de Dios, es no hacer lo que Dios dice. Entonces, nosotros no podemos caer en llegar a ese extremo, no podemos ya. Los entendidos, ya no. Cualquier aprendiz, por favor, quiero rogar, no estoy menospreciando ni poniendo a la vista niveles, no, solo estoy pidiendo, obsérvese, porque hay algunos que toleran, es que a uno le falta. Ok, si usted se trata así, es la identidad que hemos dicho que no está correcta. Cuando usted ha sido llamado a hacer las cosas bien, como Dios dice. Qué bendición es poder estar contigo, Maestro Moisés. Gracias por acompañarme en esta noche. Ha sido tan rico el poder hablar acerca de lo que nos compete hoy en día como hijos de Dios. Esto es la competencia de un hijo de Dios, lo que tenemos que hacer, a lo que hemos sido llamados, a expresar su voluntad, a administrar, a servirle al Padre, no a esperar a que alguien me alimente o me sirva o me predique o me llene, sino a hacer conforme la llenura del Espíritu Santo en nosotros, a hacer lo que el Señor ha dicho. Y gracias, te agradezco mucho por este tiempo y te voy a invitar a que por favor ores por cada uno de los que están conectados, por los discípulos y por todos los oyentes que están hoy con nosotros en línea. Les bendigo, mis hermanos, gracias por sus saludos y gracias siempre por comunicarse por medio de Facebook o por medio de YouTube.
Siempre está allí los hermanos de multimedia. Hermano Pablo nos hace el favor de podernos los contactos de Facebook y de YouTube, pero también de WhatsApp. Comuníquese con nosotros, háblenos, envíenos mensajes, cuéntenos la revelación del Padre, también enviándolas por aquí, porque nos enriquece lo que el Padre da por medio de ustedes a sus vidas, y seguramente nos llegará a nosotros. Te dejo este tiempo, Maestro Moisés, para que ores y ores para que cada uno ejecutemos y evitemos el caer en error al no hacer la voluntad del Padre. Al orar solo quiero recordarles, nosotros no tenemos por opción fracasar, ninguno. Sin duda llevaremos algunos más tiempo que otros para la ejecución de lo que nos encomendaron, pero ciertamente el estar vinculados nos hará que estemos de acuerdo con el Padre. Él nos estará mostrando, revelando lo que corresponde. Hagamos una oración consecuente a lo que hemos aprendido hoy. Gracias, Moisés. Padre, muchas gracias. Venimos con todo gozo agradeciéndote la posibilidad que has puesto entre nosotros todos los elementos necesarios para que llegue hasta la persona indicada esta expresión en donde no estamos mostrando lo que sabemos, no estamos mostrando lo que tenemos o lo que queremos, estamos mostrando tu palabra. Y cada ser humano que ahora está vinculado a ti, reconciliado por causa de ese misterio de la gracia ejecutado en Cristo Jesús, al haberse despojado de esa gloria para venir y convertirse en hombre, para que se dijese que el Hijo del Hombre, como diría Marcos 10:45, que vino para servir, no para ser servido. Nosotros ahora también encontremos en estas palabras la correcta ubicación. Hoy no te pedimos a ti, Padre, nada más que recibas nuestra gratitud porque todos estamos correctamente enfocados en esta descripción, lo cual, guiados por tu Espíritu Santo, al ser tus hijos, cumpliremos, nos reiremos, disfrutaremos de hacer tu voluntad. Nos reiremos, digo, porque estoy seguro que no será sacrificial, será deleitoso entre nosotros. Delicias a tu diestra, dice la Escritura, las cuales veremos porque nos mostrarás tu grandeza en cada uno de los pasos que demos. Señor, hoy venimos delante de ti a sabiendas de que estás sanando al que necesitaba oír esta palabra y tu palabra en cumplimiento, tal como lo aconteció en Números 20, versos 6, 7 y 8. Tú vas a dar de beber y vas a saciar la necesidad del que hoy escuchó estas palabras. Padre, estamos seguros que tú levantarás a las personas que estaban postradas y que necesitaban oír tu palabra y que les dijésemos como aquel personaje a quien se le dijo, plata ni oro te estamos ofreciendo, pero lo que hoy trajimos te damos. Señor, gracias te damos por la obra magnífica que a partir de este adiestramiento general de martes, Señor, todos operaremos convencidos de que ya no somos aquella iglesia que está carente, que quisiera ser mejor, sino que sabe que es lo que es por ti. Sabe quién es y obrará para tu gloria, para que tu nombre sea glorificado, para que todos santifiquen tu nombre, para que se haga así como en el cielo, aquí en la tierra. Muchas gracias por esta ocasión, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar conectados. Tengan una excelente semana, gloriosa en el Señor, viendo el cumplimiento de la palabra del Padre en sus vidas. He visto en la oración personas que han recibido sanidad y que han recibido esa recesión que necesitaban acerca de la enfermedad que atacaba sus vidas. Hay sanidad esta noche en muchos de ustedes.
Así es que les bendigo, mis hermanos, y nos vemos juntos, gloriosos, gozosos en el Señor, el próximo martes. Recuérdese de estar conectado con el Maestro Moisés el jueves para estar siempre recibiendo el discipulado todos juntos, embebidos en lo que entendidos en lo que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros. Dios les bendiga y hasta la próxima.